Qué bueno que... Buenos días. Miren, qué bueno que estamos aquí. Seguimos estudiando Génesis. Estamos en esta historia que es bien fascinante, ¿verdad? Y reveladora de parte de Dios. Esto es lo que Dios nos deja eh, como el comienzo. Estaba hablando Luis ayer de cosas muy buenas, ¿no? Que estaba diciendo de Abraham, de la historia en donde vamos. Pero entonces hoy estamos en el capítulo 13. El capítulo 12, en realidad, que es cuando nos introduce entonces la historia a Abraham. Sabemos que dice Abraham en ese tiempo todavía, uno se le queda la costumbre de decirle Abraham, aunque sea en esta época. El capítulo 12 nos muestra la humanidad, a Abraham como hombre, en donde lo vemos que él va a ser bendición, es obediente, aunque también, como dijo Luis, obedece como por partes, ¿no? Y vamos a ver la otra parte aquí en el capítulo 13. Sin embargo, después de esta, miren esta promesa, capítulo 12 otra vez, ¿no? Dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Resulta que Abraham sale, edifica altares, muestra su devoción a Dios, y en el primer momento de crisis, que es muy serio, de paso, ¿no? Es un hambre bastante severa. Él se va para Egipto y llega allá mintiendo, llega utilizando a su esposa para defenderse así, para recibir bienes para él, que de paso sale de Egipto con bastantes bendiciones, eh, más rico también de lo que era también. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es esa doble fase, una dicotomía, ¿verdad? Que tenemos nosotros los hombres en cuanto a nuestra carnalidad y nuestra espiritualidad. Eh, y somos un solo ser dividido por estas fuerzas tan intensas, que son la carne, el pecado, el miedo, la desconfianza, la mentira. Y por la otra tenemos esa parte de querer adorar, de alabar, de buscar a Dios, ¿no? Entonces, lo que pasa con Abraham es que él aquí, como yo ya dije, engaña. eh, Fíjense lo que dice en el versículo 13, capítulo 12, otra vez. Dice, por favor, le está diciendo a su esposa, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Entonces el hombre la pone al frente ahí como carne de cañón. Pero él no es el único. Después más tarde vemos que él lo hace otra vez en el capítulo 20. Isaac lo hace también con su esposa en el 26. En el 27 Raquel y Jacob engañan a Isaac, lo visten con la piel del hermano, con la piel de animales para que parezca el hermano. Labán engaña a Jacob dándole la hija que no le correspondía todavía. Raquel engaña a Labán robándole los ídolos a su papá. Simeón y Leví engañan y matan a los de Siquem por venganza, la violación de la hermana. Y los hijos de Jacob le mienten con respecto a José. Entonces, lo que estamos viendo, este es el comienzo. Pero empieza con Abraham, con el padre de la fe, con el padre de los judíos, los patriarcas, todos fueron gente como nosotros. Entonces, eh, lo que estoy viendo es que la fidelidad de Dios, entonces, que es uno de los mensajes también acá,
La fidelidad de Dios es más abundante que nuestro pecado, que nuestra maldad. Ah, José también engaña a los principios, dice el Beto ya en remoto. Sí, así es, bigotes. Entonces, la fidelidad de Dios es más grande. Las promesas que le dio a Abraham todavía persistieron, siguieron, a pesar de que él no cumplió todos los mandamientos y a pesar de que en las primeras de cambio, entonces el hombre ya huye, engaña y peca. Entonces, una cosa que yo creo que tenemos que ver con esta historia de Abraham es que nosotros necesitamos aceptar nuestra carnalidad. No podemos, negarla. Lo que no debemos hacer es rendirnos a la carne. Seguimos luchando. El hecho de que nosotros aceptamos que somos limitados, somos débiles, tenemos esa herencia carnal de Adán y Eva, naturaleza, el mundo como está. Aceptamos eso. Eso no quiere decir que nos vamos a rendir y dejar que nos lleve la carne, porque entonces también nosotros tenemos la voluntad. Y necesitamos decidir, hermano, nosotros necesitamos decidir que vamos a vivir en santidad y que vamos a hacer las cosas bien. Entonces, eso es una lucha constante de toda la vida, de toda la vida. Estamos luchando constantemente, decidiendo por las cosas de Dios, por las cosas espirituales. Vamos a vivir en el espíritu. El Nuevo Testamento nos habla, de hecho, de eso también en muchas partes. Por eso, entonces, nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? De ver a Dios, de estar con Dios, de dejar de luchar. Un día vamos a dejar de luchar con estas cosas porque ya no vamos a tener la carne, ¿verdad? Pero entonces podemos tenernos más paciencia. Nosotros mismos, algunas veces somos muy severos con nosotros mismos, ¿no? Y también con los demás. Miren, necesitamos nosotros tener gracia y paciencia con los demás, porque la gente, nuestros hermanos en la fe, también son carnales, también vivimos en esto, también estamos en la misma lucha. Entonces, necesitamos nosotros esa misericordia, esa gracia, el ánimo, el perdonar, aceptar, aguantar, animar, cargar. Necesitamos ver a la gente como Dios nos ve, como Dios te ve a ti, como Dios vio a Abraham aquí. Entonces, a pesar de que Abraham no cumplió con todo, por ejemplo, una de las cosas que dijo Luis ayer, él no se separó completamente de la familia, él se trajo a Lot con él, hasta aquí, hasta el capítulo 13, pero por eso Dios no lo desechó. Y entonces él sale de una vez, hay hambre, ok, me voy para Egipto, él se va para Egipto, miente, hace todo lo que hizo allá, y tampoco fue que Dios lo dejó allá, sino que él viene y viene con más cosas y viene a terminar de cumplir. Dios le tuvo paciencia a Abraham y la tiene con nosotros. Entonces, no nos tenemos que ensañar tanto contra nosotros mismos y necesitamos misericordia con los demás. En el capítulo 3, entonces, tenemos esa segunda parte de la obediencia, que es una separación más fuerte entre Abraham y la familia, y Lot, que fue una de las cosas que Dios le dijo que hiciera. Entonces, dice en el versículo 5, mira lo que dice, estamos en el capítulo 13.
Ah, bueno, no, uno muy importante también en el 4, cuando Abraham, bueno, Abraham resulta que él cuando vuelve de Egipto, él por supuesto llega por la parte del sur, ¿verdad? Acuérdense que él cuando salió de Ur de los caldeos es allá donde está Irak, ahorita en esta época. Él sube a Harán, que es donde está Turquía, con su familia, estaba su papá y allá es cuando muere el papá. Eh, y él baja por el medio de Canaán, ahí de la tierra de Palestina, y él baja completo. Y entonces se establece más o menos en el medio, en Betel, y después sigue entonces hacia abajo, hacia Egipto, y aquí viene subiendo de vuelta. Entonces, Abraham está viendo la tierra que Dios le va a dar, ¿verdad? Entonces, cuando él sale de Egipto, capítulo 13, versículo 1, su esposa con Lot, con sus bienes, él va hacia el Negev, se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Esta es la primera vez que se menciona que la gente tiene oro. Allá en el capítulo 2 ya se había mencionado el oro, la tierra que tenía oro, pero esta es la primera vez que dice que alguien tiene oro y es este hombre, Abraham. Entonces, él regresa por etapas, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos animales, un trabajo, un viaje largo, lento quizás. Él acampa allá entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes su altar y allí invocó a Abraham el nombre de Dios. Ya es esta es la tercera vez que Abraham hace esto. Nos enseña entonces también eso, ¿no? Buscando a Dios constantemente. Eso es lo que debemos estar haciendo hoy, como la oración de mi hermano Alfonso esta mañana. Mire, aquí estamos, buscándolo en las mañanas, orando, cantando, estudiando, pensando. Eh, Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Así es como alimentamos también nuestra parte espiritual, ¿no? Cómo conocemos a Dios, cómo caminamos más cerca de Él. Versículo 5. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. No sabemos exactamente cómo fue que entonces Lot agarró su parte, pero resulta que los dos entonces ya tienen muchas posesiones, muchos bienes. Es interesante que en el versículo 7 dice que estaban los cananeos, los fereceos. Entonces es como irónico que hay otra gente y ellos están, no hay riñas con los cananeos ni con los fereceos, pero hay riñas entre ellos dos. Entonces, entre familias vino el malestar, ¿no? Y no entre ellos dos precisamente, pero de todas maneras, entre los pastores y los siervos de ellos. Versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot, mira, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes, somos hermanos. Es la palabra que él usa ahí. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Eso es lo que debió haber hecho al principio él. Entonces, y aquí empieza esta primera parte, cuando empezamos a tomar decisiones, todas las decisiones traen consecuencias. Entonces, si él se hubiera separado de Loda ya, como Dios le dijo, no hubiese habido este malestar, porque de todas maneras, ellos se separan, pero todavía siguen siendo hermanos. Pues, en el capítulo 14 va Abraham y lo rescata, este, y después hay, lo que no vemos es otro diálogo entre los dos. Esta es la última vez que ellos hablan, según el escritor, ¿no? A pesar de que seguían siendo hermanos, cuando Lot está ya cerca de Sodoma y los ángeles van a destruir, Abraham intercede por la ciudad porque su sobrino está ahí. Entonces queda ese parentesco, pero de todas maneras necesitaban apartarse, ¿no? Entonces, mira, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Ahí me está mostrando Abraham también
amor, ¿verdad? En realidad, dejándolo, tú decides. Decide tú qué es lo que quieres hacer. Lot se levantó. Él vio la vista, él vio ahí lo que observó el valle del Jordán hasta Zoar, era tierra de regadío, como el jardín del Señor. Mira esta expresión tan linda, tan bonita. Yo me imagino que eso sería como la zona del sur del lago allá en Venezuela, ¿no? De una zona bien fértil, de verde, de pastos, de ganado. Y el hombre vio para allá y dijo, bueno, vaya me voy. Pero entonces miren otro dato aquí. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces, el que está escribiendo y los que están leyendo, ya sabemos entonces que están después de toda esta historia. ¿Ok? Entonces, cuando no es que iban escribiendo según iba pasando, sino que es lo que recopilaron después para escribir. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad. Entonces, aquí estos versículos 8 y 9 son las últimas palabras entre ellos dos. Resulta que el escritor nos da otra seña de problemas también. Porque entonces dice en el versículo, eh, en el versículo 10, como el jardín, ya, a la tierra de Egipto, se fue para allá. El versículo 12 al final, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Ese es Lot, que se va para allá. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Entonces Lot se va para allá, pero ya aquí nos está diciendo, mira, pero esa gente era mala. Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones. Y uno quizá cuando se va poniendo más viejo, ya hay varios que estamos aquí, ¿no? Pero uno se va poniendo viejo y cuando ve para atrás se da cuenta de algunas decisiones, de algunos puntos quizás determinantes, claves de nuestra vida, que hicimos algunas decisiones que parecen leves, pero que trajeron consecuencias también después, algunas buenas, otras no buenas. Y eso lo vemos en la iglesia a cada rato. Una de esas es, por ejemplo, la gente con quien nos casamos. Entonces, uno, viene la muchachita, este noviecito, y se casan, pero entonces ya le han dicho varias veces, mira, pero esa muchachita no, mejor que no. Y sin embargo, entonces eh, lo hacen esperando lo mejor, pero muchas veces trae consecuencias negativas. Entonces, lo que quiero es que veamos aquí que aunque el valle parecía fértil, verde, de fruto, no duró mucho. Eso fue temporal. Entonces hay muchas cosas que nosotros hacemos por un trabajo, por la avaricia del dinero, o una persona, por la belleza física. Eh, esas cosas son temporales. Necesitamos pensar espiritualmente, vamos a hacer las cosas según el beneficio espiritual también que tenga. ¿A qué universidad le vamos a recomendar a nuestros hijos que vayan? ¿En qué ciudad nos mudamos? ¿Para dónde vamos a vivir? ¿Qué trabajo vamos a hacer? Cualquier cosa de ese tipo. Entonces, después que se separa, dice el versículo 14, Lot se separó de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia. Esto es un cambio
que intensifica la promesa. Antes le había dicho, a tu descendencia le daré la tierra. Aquí le dice, a ti te daré la tierra, a ti y a tu descendencia. Entonces puede ser que es porque entonces ya definitivamente ya se separó y ya está cumpliendo más también con la palabra de Dios. Pero también pone otro ejemplo del tamaño de la descendencia. Muchas veces nos limitamos nosotros por lo que dice el capítulo 15 y otros pasajes, que la descendencia de Abraham sería como las estrellas y como la arena, pero aquí dice como el polvo, como el polvo. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Cuando estén limpiando la casa y pasen el trapito y se den cuenta que el polvo que tiene, imagínense entonces la impresión de Abraham. Y no tenía hijos. Todavía vamos a seguir con la historia después. Pero esa es la promesa de Dios abundante, abundante. Entonces, varias cosas, ¿no? Que quiero que se recuerden hoy. Primero, somos humanos, fallamos, lamentablemente, como los grandes de la fe fallaron. Pero la fidelidad de Dios es más grande que nuestra maldad. Entonces, trátate mejor, con fe, con cariño, que Dios te perdona tus faltas. Ten paciencia con los que están alrededor tuyo, porque a ellos también Dios los ama igual como te ama a ti. Y vamos a pensar en las decisiones que vamos tomando. Vamos a tener a Dios presente siempre. Es una decisión pequeña. Oye, voy para tal lado en vez de para allá. Señor, ayúdame, guíame. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Siempre esperando que la gloria sea para Él y el beneficio de la iglesia también. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana, te damos gracias por estas historias que a la final, Señor, nos reconfortan, nos hace sentirnos más cómodos delante de ti, porque podemos ver cómo tú trataste en este caso a este hombre con tanta fe que tenía. Abraham, tan fiel, obediente, sumiso, pero que pecó también. Y tú lo amaste igual, le diste tantas bendiciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que tú nos amas también a nosotros así, que tú nos perdonas y que nos bendices, al igual que a tu iglesia, a tu pueblo, todo, donde quiera que esté tu gente. Te pedimos entonces la bendición. Ayúdanos a tomar decisiones buenas que vayan de acuerdo a tu voluntad, Señor, y al beneficio de tu reino. Te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.